Hay una fuerza silenciosa en el universo, capaz de transformar lo más duro en algo maleable, lo más oscuro en pura luz y lo que parece más perdido en un gran propósito. Imaginen a un hombre que, en su celo ardiente, se convirtió en una tormenta implacable, arrasando con todo lo que consideraba una amenaza para su fe. No solo discrepó, destruyó. No solo discutió, encarceló. Su voz era condenación, sus pasos, persecución. Inhaló amenazas y muerte contra los seguidores de un camino que consideraba herejía. Su nombre era Saulo. Pero la historia de este hombre, de feroz perseguidor a uno de los mayores embajadores de la fe, es un testimonio viviente del poder transformador que habita en cada uno de nosotros, esperando solo un encuentro verdadero. Es la historia de cómo Dios puede reescribir la vida más improbable y usarla para tocar el mundo. Si buscas esta transformación, esta esperanza que florece incluso en los desiertos más áridos del alma, este es el lugar para ti. Te invito a unirte a nosotros, dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más corazones. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras reflexiones y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez. Tenemos nuevos videos cada día, hechos con amor para nutrir tu fe e iluminar tu camino. La vida de Saulo de Tarso, antes de convertirse en el apóstol Pablo, es un reflejo para muchos de nosotros. Nacido en una devota familia judía, creció inmerso en las Escrituras, bajo la rigurosa tutela de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley de su tiempo. Su inteligencia era aguda, su conocimiento profundo y su pasión por la tradición de sus padres, inquebrantable. Era, en sus propias palabras, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, Filipenses 3:5. Esto no era un simple título, era la esencia de su ser, el motor de su existencia. Para Saulo, la ley no era una sugerencia, era el fundamento de todo, y cualquier desviación de ella era una afrenta directa a Dios. Con esta mentalidad, vio surgir un nuevo movimiento, los seguidores de Jesús de Nazaret. Para Saulo, la idea de un Mesías crucificado, que se proclamaba Hijo de Dios, era pura blasfemia. Quienes lo seguían distorsionaban la ley, deshonraban a Dios y amenazaban la pureza de la fe judía. No podía permanecer inactivo. Su celo, que creía ser por Dios, lo impulsó a ser un agente activo en la persecución de estos nazarenos. Presenció y aprobó la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, y después, su furia no hizo más que aumentar. Invadió casas, arrastró a hombres y mujeres a la cárcel y los obligó a blasfemar contra Cristo. Era un aplanador, convencido de que cumplía la voluntad de Dios al erradicar esta nueva fe. Imaginen la escena, Saulo, con autoridad y cartas del sumo sacerdote, partiendo hacia Damasco. Su corazón latía con un propósito oscuro, pero claro. Iba allí a arrestar a más cristianos, a silenciar las voces que, en su opinión, predicaban mentiras. Era un cazador, y su presa eran aquellos que se atrevían a creer en Cristo resucitado. El camino a Damasco era solo otro sendero para cumplir su misión. Estaba en la cima de su convicción, inquebrantable en su odio y determinación. Pero el universo tiene sus propios planes, y Dios tiene sus propios medios para revelar verdades que la mente humana, por sí sola, no puede concebir. Mientras Saulo se acercaba a Damasco, ocurrió algo extraordinario y totalmente inesperado. Una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo envolvió. No era una luz común, era la gloria de Dios manifestada de forma tan intensa que lo derribó del caballo. De repente, el hombre que era la tormenta misma estaba en el suelo, ciego y vulnerable, con la vista oscurecida no por la oscuridad, sino por una luz tan pura que revelaba la oscuridad de su propio camino. Y entonces, una voz. No un murmullo, sino una voz que resonó en su alma, penetrando su armadura de convicciones y prejuicios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
La pregunta era sencilla, pero el impacto, devastador. En su mente, perseguía a herejes, no a Dios. Su respuesta fue una mezcla de miedo y confusión. ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta que siguió cambiaría para siempre el curso de su vida, la historia de la fe y la de millones de almas a lo largo de los siglos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, todo lo que Saulo creía se derrumbó. El Mesías crucificado que perseguía era, en realidad, el Señor. Su sagrada misión era, en realidad, una guerra contra Dios. Ese momento en el camino a Damasco fue como el florecimiento de una flor excepcional en medio de un desierto pedregoso, un punto de inflexión tan radical que redefinió no solo su identidad, sino el concepto mismo de gracia y redención. De cazador, pasó a ser perseguido por la verdad. De perseguidor, se convirtió en un instrumento elegido, aunque ciego y vacilante. Fue llevado a Damasco, ciego y dependiente, un hombre que había entrado en la ciudad lleno de poder y salido humillado. Durante 3 días, no comió ni bebió, inmerso en una oscuridad física que reflejaba la oscuridad espiritual de su vida anterior. En aquellos días, en medio del silencio y la ceguera, Dios obraba en su corazón, derribando las barreras de su orgullo y preparándolo para una nueva visión, no solo física sino espiritual. Mientras tanto, en Damasco, había un discípulo llamado Ananías. Dios le habló en una visión, instruyéndole a ir a buscar a Saulo, un hombre que, para todos en la comunidad cristiana, era la encarnación del terror. La reacción de Ananías es comprensible. Señor, he oído hablar de este hombre de cuánto mal ha causado a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9, 13-14. La fe de Ananías fue puesta a prueba, su valentía exigida. Pero la respuesta de Dios fue clara y contundente: ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15. Esta es la belleza del plan de Dios. Él no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los elegidos. No busca a quienes no tienen defectos, sino a quienes están dispuestos a someterse a su voluntad. Ananías obedeció. Fue a Saulo, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías hacia aquí, me ha enviado para que veas de nuevo y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Fue bautizado y su vida realmente comenzó de nuevo. Dios no solo lo sanó físicamente, sino que lo transformó por completo. Quien antes respiraba amenazas, ahora respiraba el amor de Cristo. Quien perseguía, ahora predicaba. Imaginen el asombro, la incredulidad e incluso el temor de los cristianos de Damasco cuando Saulo, el perseguidor, comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas, afirmando que era el Hijo de Dios. Sus oyentes, perplejos, decían: ¿no es este el hombre que estaba en Jerusalén asolando a los que invocaban este nombre, y que vino aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Hechos 9:21. El viaje de Saulo, ahora Pablo, apenas comenzaba. Pasó un tiempo en Arabia, un periodo de reflexión y profundización en su nueva fe, lejos de las multitudes, probablemente asimilando las Escrituras bajo una nueva luz, la de Cristo. Luego regresó a Damasco, donde fue perseguido de nuevo, ya no por cristianos, sino por judíos furiosos por su conversión y predicación. Tuvo que ser bajado de la muralla de la ciudad en una cesta para escapar. Cuando intentó unirse a los discípulos en Jerusalén, se topó con resistencia y desconfianza, ¿y quién podría culparlos? El lobo se había convertido en cordero, pero el recuerdo de sus cacerías aún estaba vívido. Fue Bernabé, un hombre de gran corazón y fe, quien lo recibió, lo presentó a los apóstoles y les contó la increíble transformación de Saulo en el camino a Damasco.
Bernabé fue el puente, el vínculo de confianza que permitió que Pablo fuera aceptado en el círculo de los apóstoles. Pablo pasó un tiempo predicando en Jerusalén, pero su vida seguía en peligro. Los judíos helenísticos, a quienes anteriormente había representado, ahora intentaban matarlo. Los hermanos lo enviaron a Tarso, su ciudad natal, donde permaneció un tiempo, probablemente creciendo en gracia y conocimiento, preparándose para el propósito mayor que Dios tenía para él. Fue un periodo de calma antes de la tormenta, de siembra antes de la cosecha. La conversión de Saulo y su aceptación por los apóstoles no fue un simple hecho aislado, fue el preludio de una revolución. Dios estaba moldeando a un hombre, un instrumento, para llevar el mensaje de Jesús más allá de las fronteras de Israel, al mundo gentil, a los pueblos que nunca habían oído hablar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El que una vez fue el mayor enemigo de la fe se convertiría en su mayor propagador. Su vida, marcada por un inicio de persecución y odio, sería la prueba viviente de que no hay corazón tan endurecido que la gracia de Dios no pueda alcanzar, ni camino tan torcido que Él no pueda enderezar, ni vida tan perdida que Él no pueda transformarla en un faro de esperanza para la humanidad. Esta es la historia de Pablo, el apóstol del mundo, un hombre que nos enseña que el amor, en efecto, puede conquistarlo todo. Un hombre que nos enseña que el amor, de hecho, puede conquistarlo todo. Así, con un corazón transformado y una mente renovada, Pablo no se conformó con simplemente existir. Sabía que la gracia que le había llegado no debía ser guardada, sino derramada. Como un río que desborda sus fértiles riberas, estaba listo para llevar el agua viva de la palabra a todos los rincones de la tierra. Su misión, clara como el sol del mediodía, era ser el heraldo de Cristo a los gentiles, aquellos que, hasta entonces, habían estado alejados del pacto de Dios. Si buscas una vida donde el amor de Dios supere cualquier obstáculo y donde tu historia, como la de Pablo, pueda transformarse y usarse para un propósito mayor, suscríbete al canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir una nueva dosis de esperanza e inspiración cada día. Nuevos videos cada día para nutrir tu alma y fortalecer tu fe. La vida de Pablo es un testimonio vivo de la promesa que encontramos en Hechos, capítulo 13, versículo 47, donde leemos, porque esto es lo que el Señor nos ha mandado, te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Observen la profundidad y el alcance de este mandato. No es una invitación, es un mandato divino. Dios no solo lo permitió, sino que, ordenado que Pablo fuera una luz. ¿Y qué es una luz, sino aquello que disipa las tinieblas, que revela el camino, que infunde calor y guía? Pablo no sería una luz para una pequeña aldea, sino para los gentiles, para el mundo entero, llevando la salvación hasta los confines de la tierra. Esta no es una tarea para débiles ni indecisos. Exige un corazón valiente, una fe inquebrantable y una dedicación que trasciende el yo. Pablo lo comprendió. Sabía que sería un instrumento escogido, no por su fuerza ni su sabiduría, sino por la gracia soberana de Dios. Su vida sería prueba de que Dios usa a los improbables, a los que antes eran enemigos, para cumplir sus propósitos más gloriosos. Sería el puente que uniera culturas, la voz que proclamaría la libertad a los cautivos y el ejemplo viviente de que en Cristo no hay distinción. Él, que una vez persiguió a la Iglesia, ahora sería su mayor constructor, esparciendo semillas de fe por tierras lejanas, bajo la guía del Espíritu Santo, con la plena confianza de que la luz que portaba no era suya, sino de Cristo. Y esa luz, una vez encendida, nunca se extinguiría. El camino de Pablo como apóstol al mundo es un rico tapiz, tejido con hilos de valentía, fe y sufrimiento. Profundicemos en 3 momentos decisivos que ilustran el profundo impacto de su misión y la poderosa mano de Dios en su vida. La primera historia nos lleva a la ciudad de Antioquía de Pisidia,
durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Tras predicar en la sinagoga, muchos judíos y gentiles convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé. La semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Imaginen la escena, una multitud ansiosa, de corazón abierto, esperando escuchar el mensaje transformador. Pero, como siempre ocurre cuando brilla la luz, la oscuridad se apodera de ellos. Los judíos, llenos de envidia al ver a la multitud, comenzaron a contradecir y blasfemar contra lo que Pablo decía. Fue entonces cuando Pablo y Bernabé, con una valentía que solo viene de Dios, declararon abiertamente, era necesario que la palabra de Dios se les predicara primero a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque esto es lo que el Señor nos ha ordenado, te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13, 46-47. Esta declaración fue un punto de inflexión. No fue un simple cambio de planes, sino el cumplimiento de una profecía, la confirmación de una misión. Los gentiles, al oír esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que habían sido destinados a la vida eterna creyeron. La semilla de la fe se sembró en tierra fértil, y la palabra del Señor se extendió por toda la región. Pero la oposición no cesó. Los judíos incitaron a religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad, desataron la persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Sin embargo, Pablo y Bernabé, sacudiéndose el polvo de los pies contra ellos, fueron a Iconio, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta historia nos muestra que la puerta a los gentiles no solo se abrió, sino que se abrió de par en par gracias a una valiente declaración de fe. Pablo no se dejó intimidar por la persecución ni el rechazo. Al contrario, cada obstáculo parecía reafirmar su llamado. Como un árbol robusto que hunde sus raíces aún más profundamente ante la tormenta, Pablo se mantuvo firme en la promesa divina, sabiendo que la salvación no era propiedad exclusiva de un solo pueblo, sino un don para toda la humanidad. Nos enseña que, incluso ante el rechazo, nuestra misión es seguir siendo luz, porque el propósito de Dios prevalecerá, sin importar la oposición. Nuestra segunda historia nos lleva a Filipos, Macedonia, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Filipos era una ciudad importante, pero carecía de una sinagoga formal, lo cual era inusual y significaba que pocos judíos vivían allí. La primera conversa en Filipos fue Lidia, una mujer de negocios y vendedora de telas púrpuras que adoraba a Dios. Mientras Pablo predicaba a las mujeres reunidas junto al río para orar, el Señor abrió el corazón de Lidia para que escuchara lo que Pablo decía. Ella y toda su familia fueron bautizados, y ella los invitó a quedarse en su casa, mostrando una hospitalidad genuina y la fortaleza de su nueva fe. Sin embargo, la calma no duró mucho. Pablo y Silas fueron arrestados tras liberar a una joven esclava que estaba siendo explotada por sus amos a causa de un espíritu de adivinación. Quienes se aprovecharon de la esclava, furiosos, arrastraron a Pablo y Silas a la plaza pública, acusándolos de perturbar la ciudad y predicar costumbres prohibidas a los romanos. Fueron severamente azotados y arrojados a la cárcel, con los pies atados en el cepo, en el calabozo más profundo. A medianoche, en lugar de lamentarse ni desesperarse, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente, se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, al despertar y ver las puertas abiertas, pensó que los presos habían escapado y estaba a punto de suicidarse, pero Pablo gritó, «No te hagas daño, que estamos todos aquí». Asombrado, el carcelero pidió luz, entró corriendo y, temblando, se postró ante Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó,
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Aquella misma noche, los tomó y les lavó las heridas, luego, él y toda su familia fueron bautizados. Después, los llevó a su casa y les ofreció una cena, se regocijó mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Esta historia es un rayo de esperanza. Incluso en las profundidades de una prisión, con el cuerpo magullado y los pies encadenados, la fe de Pablo y Silas no se quebró. Transformaron un lugar de dolor en un santuario de alabanza, y Dios respondió con un milagro espectacular. El terremoto no solo los liberó físicamente, sino que conmovió el corazón del carcelero y abrió el camino a la salvación para toda su familia. Como un arroyo que, al chocar con una roca, no se detiene, sino que cambia de curso y continúa fluyendo, el mensaje de Cristo no puede ser contenido por prisiones ni persecuciones. Pablo nos enseña que la verdadera libertad no reside en la ausencia de cadenas, sino en la presencia de Cristo en el corazón, y que la alabanza en medio de la adversidad tiene el poder de mover montañas y transformar vidas. La tercera y última historia nos lleva al final de la vida de Pablo, un periodo marcado por los encarcelamientos y la inminencia de su martirio. Tras años de viajes incansables, fundando iglesias, predicando el Evangelio y enfrentando innumerables peligros, naufragios, lapidaciones, palizas, hambre, traiciones y noches de insomnio, Pablo se encuentra en Roma. Encadenado, a la espera del juicio que decidirá su destino. Es en este contexto que escribe su última carta conocida, la segunda epístola a Timoteo. Esta carta no es una simple despedida, sino un testamento, un grito de victoria de un corazón que permaneció fiel hasta el final. Escribe a Timoteo, su hijo en la fe, con palabras que resuenan a través de los siglos: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. 2 Timoteo 4, 7-8. Imaginen la fuerza, la paz y la convicción en estas palabras. Pablo no expresa arrepentimiento ni amargura. No se queja de las persecuciones, el dolor ni la soledad de sus últimos días. Al contrario, mira atrás y ve una vida entregada, una carrera completada con propósito y una fe inquebrantable. Su vida fue un testimonio constante, un faro iluminado en las aguas turbulentas de un mundo pagano, y ahora, al final de su peregrinar por la tierra, esperaba la recompensa celestial. Esta es la culminación de la vida de Pablo, el apóstol del mundo. No solo predicó el amor de Cristo, sino que lo vivió con cada fibra de su ser, hasta su último aliento. Nos enseña que la vida cristiana no es una serie de eventos aislados, sino una carrera continua, una lucha diaria por la fe. Y que, por arduo que sea el camino, nos espera la promesa de una corona de justicia, no por nuestros méritos, sino por la gracia de aquel que nos llamó. Pablo, el perseguidor convertido en heraldo, demostró que el sacrificio, la perseverancia y la fidelidad son el camino a la verdadera victoria. Y que el mayor legado que podemos dejar es una vida vivida en completa devoción a Cristo. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan, la vida de Pablo fue fructífera y perenne, sirviendo de inspiración a todas las generaciones. Pablo, el apóstol del mundo, no fue simplemente una figura bíblica distante, es un modelo a seguir, un ejemplo de dedicación y un testimonio del poder transformador de Dios. Su historia nos muestra que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado, y nadie es tan imperfecto que no pueda ser usado poderosamente por Dios. Su legado es una invitación para cada uno de nosotros. Una invitación a abrazar nuestro propio camino de fe, a luchar la buena batalla con valentía, a terminar la carrera con perseverancia y a mantener la fe con un corazón puro. La luz que Dios encendió en Pablo debía iluminar el mundo,
y esa misma luz desea brillar a través de ti, en tu propio contexto, en tu propia vida. No importa dónde estés, cuál sea tu pasado o los desafíos que enfrentes, Dios tiene un propósito para ti, un plan para usar tu vida para su gloria. Que la historia de Pablo te inspire a entregarte por completo a Cristo, a permitirle transformar tus debilidades en fortalezas y tus miedos en fe. Que, como Pablo, digas con convicción, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que seas una luz en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, llevando la salvación hasta los confines de tu esfera de influencia. Que tu vida sea un eco del amor de Dios, una melodía de esperanza que resuene donde quiera que vayas. Oración de clausura. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por la vida y el testimonio de tu siervo Pablo. Te damos gracias, Señor, por tu infinita gracia que alcanzó a un perseguidor y lo transformó en uno de los más grandes heraldos de tu Evangelio. Vemos en Pablo, oh Dios, la prueba viviente de que ningún corazón está fuera de tu alcance, ninguna vida está tan rota que no puedas restaurar, y ningún pasado es tan oscuro que tu luz no pueda disiparlo. Te pedimos, Padre, que la historia de Pablo no sea solo una narración, sino una semilla que se sembrará en nuestros corazones. Que nos inspire a una entrega total, una fe inquebrantable y un amor ferviente por ti y por nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestro propio llamado, a percibir la misión que tienes para cada uno de nosotros, tal como le revelaste el propósito a Pablo en el camino a Damasco. Concédenos, oh Dios, la valentía de Pablo para no dejarnos intimidar por la oposición, no rendirnos ante las dificultades y no callar ante la necesidad de proclamar tu verdad. Que, como Pablo, consideremos todo como pérdida comparado con el valor inmenso de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Espíritu Santo, capacítanos para vivir vidas que glorifiquen tu nombre, para pelear la buena batalla de la fe, para terminar la carrera que tenemos por delante, manteniendo la fe hasta el final. Que seamos luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperación y amor donde hay división. Úsanos, Señor, a pesar de nuestras fallas e imperfecciones, para que tu nombre sea exaltado y tu salvación llegue hasta los confines de la tierra, comenzando por nuestros hogares y comunidades. Guíanos, protégenos y fortalécenos cada día. Que tu presencia sea nuestra compañera constante, y que la promesa de la corona de justicia nos inspire a vivir con propósito y pasión. Que nuestras vidas, como las de Pablo, sean un testimonio innegable de tu poder transformador y de tu amor que todo lo vence. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén.